días, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a CNN AM. Estamos empezando esta semana de una manera especial porque hace algunas horas atrás, durante la madrugada de nuestro país, horario local por supuesto, ya avanzado el día, en el caso de Europa se ha confirmado la muerte del Papa Francisco, el Papa número 266 de la Iglesia Católica y, por cierto, mucho pesar en el mundo eclesiástico, en el mundo cristiano. Su última aparición pública el día de ayer en medio de las celebraciones por Pascua de Resurrección. Se lo vio incluso arriba del Papa Móvil, un elemento papal que no utilizaba hace bastante tiempo y que dio parte, o que dio forma más bien, a las celebraciones, insisto, que se llevaron ayer a cabo de Pascuas, de la Pascua de Resurrección. Estamos revisando imágenes desde el Vaticano. La información fue confirmada durante la madrugada del día de hoy, horario chileno, por Kevin Farrell, quien asume, podríamos decir de alguna manera, luego del fallecimiento del Papa Francisco, una especie de itinerato, o el cargo oficial, como se llama en el Vaticano, es de camarlango. Tendrá a su cargo organizar las exequias, probablemente los detalles los vamos a conocer durante los próximos días, y también dar inicio a el denominado cónclave, que va a tener a 2 chilenos dentro del cónclave. Sabemos, este encuentro entre los cardenales para decidir quién va a suceder a Francisco. Francisco ha muerto a los 88 años de edad, nació el 17 de diciembre de 1936 y fallece en Ciudad del Vaticano este 21 de abril de 2025. El primer papa en la historia de la Iglesia jesuita, el primer papa latinoamericano. Vamos a escuchar ahora el momento exacto en el que se confirma su fallecimiento. Escuchemos. Con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto a las 7:35 horas de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia, y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal, y en manera particular a favor de los más pobres y marginados. Bien, ahí estábamos escuchando entonces lo que decía Kevin Joseph Farrell, camarlengo, cardenal, por supuesto, a cargo luego del fallecimiento del Papa Francisco, de toda la organización, de todo lo que se viene ahora, las ceremonias y, por supuesto, el inicio del cónclave. El Papa Francisco falleció este lunes a las 7:35 de la mañana, hora europea, hora italiana, en su residencia de la Casa Santa Marta. Anunció en un video, en un mensaje que veíamos recién, el cardenal Kevin Joseph Farrell. Con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto durante esta mañana, señaló el obispo de Roma, quien ha vuelto a la casa del Padre. Decían también desde la Iglesia Católica, su vida entera, destacaron, ha estado dedicada al servicio del Señor y a la Iglesia, y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal, y en manera particular a favor de los más pobres y marginados. Fue parte del anuncio. Continuó con lo siguiente: con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor, recordamos más bien el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios unido e trino. En el video grabado en la capilla de la Casa Santa Marta también aparecen el secretario, el cardenal Pietro Parolin, y el sustituto de la secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra. Vamos a tener, por supuesto, de aquí en adelante algunos días en los cuales se va a organizar, por supuesto con todos los honores que convocan una situación de estas características, las exequias fúnebres del Papa Francisco, y vamos a tener también, por supuesto, todos los detalles en CNN Chile durante el día de hoy y durante las próximas jornadas del inicio del cónclave. Recordar también que el arzobispo de Santiago, cardenal Chomalí, ha convocado a través de las redes sociales, lo vamos a buscar inmediatamente para entregarles el detalle con exactitud, ha convocado a una Eucaristía, a una misa el día de hoy, tras el mediodía, precisamente para recordar y rezar por el alma y el eterno descanso del Papa Francisco. Misa por el eterno descanso del Papa Francisco este día lunes 21 de abril a las 12:30, Catedral Metropolitana, en la Plaza de Armas. Ha sido la convocatoria que ha levantado desde muy temprano el Arzobispado de Santiago, encabezado por Fernando Chomalí. Lo estamos revisando justamente en nuestra pantalla. Queremos revisar ahora una nota que preparamos junto al equipo de CNN Chile, un obituario que resume grandes hechos que marcaron la vida
del Papa Francisco, cuyo nombre secular es Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Parte de su preparación académica, fíjense ustedes, también la desarrolló en nuestro país y fue ordenado sacerdote en la década del 60, cardenal en el año 2001 y tuvo una gran labor ligada al mundo de la educación, por ejemplo, en Santa Fe, Argentina, y luego ya como cardenal, ya como sacerdote, también dentro de la Iglesia. 17 de diciembre de 1936, el nacimiento de Jorge Mario Bergoglio. Muere como Papa en la Ciudad del Vaticano el 21 de abril de 2025. Escuchemos esta nota con un resumen de los aspectos más relevantes de su vida. Era 13 de marzo de 2013. Tras la sorpresiva renuncia de Benedicto XVI, la Iglesia Católica anunció al nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, que adoptaría el nombre de Francisco. El nuevo pontífice se convirtió en el primer Papa jesuita y el primero originario del continente americano, en este caso de la República Argentina. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El Papa Francisco fue escogido en medio de años turbulentos para el Vaticano. La década de 2010 estuvo marcada por una ola de denuncias de abuso sexual por parte de la Iglesia Católica en todo el mundo. Incluso su visita a Chile estuvo marcada por el perdón que pidió a las víctimas, pero también por la defensa que hizo del ahora obispo emérito Juan Barros, quien era cuestionado por encubrir a Fernando Karadima. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas. El cardenal Bergoglio, como se le conocía en su país, ejerció durante casi 15 años como arzobispo de Buenos Aires y estuvo cerca de ser nombrado papa en 2005. En el 2022 se posicionó firmemente en contra de la guerra en Ucrania y al año siguiente se preocupó de llamar diariamente a los fieles de la Franja de Gaza desde el comienzo del conflicto con Israel. Mi llamamiento se dirige sobre todo al presidente de la Federación Rusa, rogándole que detenga esta espiral de violencia y muerte, aunque sea por amor a su pueblo. Deploro profundamente la grave situación que se ha producido en los últimos días, con nuevas acciones contrarias a los principios del derecho internacional. La posición del Papa frente a la homosexualidad fue mucho más abierta que la de sus predecesores. Si bien no apoyaba su matrimonio, fue una de las pocas voces de la Iglesia argentina que sugirió permitir la unión civil de las parejas homosexuales, opinión que mantuvo con el pasar de los años. No está bien. Las personas con tendencias homosexuales son hijos de Dios. Dios las ama. Dios está con ellas. Algunas de ellas están en esta situación por diferentes razones que no buscaron, pero condenar a una persona así es un pecado. Criminalizar a las personas con tendencias homosexuales es una injusticia. El Papa hizo ingreso al Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero de 2025, donde se le diagnosticó con una compleja neumonía bilateral. El sumo pontífice ha dejado un legado único respecto a los anteriores, tras un corto pero intenso liderazgo. 6 de la mañana con 47 minutos, imagen en directo desde el Vaticano, un lugar en el que el día de ayer el Papa Francisco, a propósito de la Pascua de Resurrección, tuvo una participación en todas las celebraciones que allí se generan, tal vez no con la misma vitalidad de años anteriores, pero sí con la participación y con la bendición de algunas de las personas que se acercaban a saludarlo. Se subió incluso a el Papa Móvil. Recordemos que estuvo muy complicado de salud desde el mes de febrero en adelante, más de un mes hospitalizado en el hospital a propósito de sus afecciones respiratorias, que ya lo habían acompañado hace ya bastante tiempo y que se agudizaron durante los últimos meses. Bueno, parte importante de lo que sucedió en todo ese proceso fue la constante
constante actualización del estado de salud del Papa Francisco, algunos días más complejo, otros días con leves mejorías finalmente, y tras un mes de estar internado, vuelve a sus funciones, pero por supuesto mucho más medido, mucho más moderado a propósito de lo débil de su estado de salud. Javier Milei, revisemos algunas reacciones de líderes internacionales. Adiós con profundo dolor, me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe. Despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Y agrega QEPD Javier Milei, presidente de Argentina, quien estuvo hace muy poco con el Papa Francisco, y también lo vamos a revisar por supuesto ahora en la pantalla de CNN Chile. Fue uno de los líderes de Estados Unidos, me refiero a J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos. Ahí está, vamos a traducir eso para que a ustedes les quede completamente en español a disposición en la pantalla de CNN Chile. Recordemos que uno de los últimos encuentros con líderes mundiales fue precisamente con J.D. Vance, hace muy pocas horas atrás. De hecho, el vicepresidente de Estados Unidos le comentó al Papa lo contento que se sentía por verlo, entre comillas, recuperado luego del periodo más complejo que enfrentó por sus afecciones respiratorias. Aquí tenemos, y lo vamos a traducir inmediatamente: acabo de enterarme del fallecimiento del Papa Francisco, mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron. Me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo, pero como siempre lo recordaré por la homilía que dio en los primeros días del COVID. Fue realmente hermosa, que Dios le dé descanso, señala J.D. Vance, presidente de Estados Unidos, que hace muy pero muy pocos días compartió con el Papa Francisco precisamente en el Vaticano. Vamos a revisar también lo que ha señalado el arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Chomalí, Fernando Chomalí. El Papa Francisco acaba de fallecer a los 88 años de edad, un hombre de Dios que quiso mostrar la belleza del Evangelio. Nos habló de la misericordia infinita de Dios y que siempre miremos el mundo desde los pobres. Nos dejaste una gran enseñanza, descansa en paz, Francisco. Palabras de Fernando Chomalí, parte también del grupo de cardenales y quien, como decíamos anteriormente, ha convocado en la Catedral de Santiago para una misa en memoria y por el eterno descanso de Francisco para el día de hoy a las 12:30, es decir, mediodía de nuestro país el día de hoy, una misa en la Catedral